Bien, jovencitos. Buenos días. Buen día, Inge. Buen día, Inge. Bueno, vamos a iniciar la clase. Admitamos un poco más, ya. Bien, estábamos en oscilaciones libres. Habíamos terminado el tema de oscilaciones libres, ¿no? Determinando la frecuencia de oscilación, no se olviden. Eso sale mucho, ¿eh? ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver oscilaciones. A ver, vamos a partir de una pizarrita. Fíjense lo que vamos a hacer hoy. En realidad vamos a continuar oscilaciones, ¿no es cierto? Fíjense, oscilaciones electromagnéticas. Hay tres tipos de oscilaciones electromagnéticas, ¿eh? Igual que en física 2, oscilaciones libres, oscilaciones amortiguadas y oscilaciones forzadas. ¿Ya? O sea, son tres tipos de oscilaciones. Las libres ya estaría, ¿no? Recordando las libres, la oscilación libre era a partir de un capacitor cargado, bobina. Se iniciaba la oscilación. Y se generaba entonces la ecuación diferencial era esta. Igual a cero. Una ecuación de segundo grado. 1 sobre LC, una constante. Y E igual a 0. Esta era la ecuación diferencial. Solución. La carga del condensador. Q0 coseno de omega t. Es decir, se producía una oscilación de la carga según la ley del coseno. Más Q0 menos Q0. Menos Q0. Empezaba con para omega t igual a 0, coseno 0,1, empieza para pi medio 0, para pi es menos 1, es menos Q0, y así sucesivamente, jóvenes. Ahora aquí. Bien. Y finalmente tenemos para 2pi. Es decir, la función coseno. Oscilación de la carga del condensador. ¿No? Frecuencia de oscilación, omega es igual a raíz de 1 sobre ETC. 2pi por F. Por lo tanto, la frecuencia de oscilación es 1 sobre 2pi. Raíz
de 1 sobre LC. Frecuencia de oscilación. Entonces, esta tiene, no se olviden, amplitud, frecuencia y periodo. Igual que una FEM, ¿no? Una FEM, lo que hemos dado en el examen, amplitud, frecuencia y periodo. E inversa. Entonces, esta era una ecuación que explicaba cómo se comportaba el capacitor. Ahora, fíjense, vamos a ver amortiguadas estas. ¿Cuál es la amortiguada? Bien. De esta quiero que se lleven los conceptos fundamentales. No vamos a hacer ejercicios de esta, pero hay que tener conocimiento. Una oscilación forzada se produce cuando se encuentra una resistencia más aquí al medio. Capacitor L bobina, capacitor cargado. ¿No? Cierran la llave, fíjense, circula corriente. Pero ahora, no solo por la bobina, sino también por la resistencia. Por lo tanto, si hablamos de energía, fíjense, del condensador, 1 medio de C por V al cuadrado. Bobina. Energía en la bobina, 1 medio de L por I. En ese momento, el valor de I que esté circulando por aquí, que genera campo, ¿no es cierto? Y finalmente, en la resistencia. Sería I cuadrado por R y por T. Bobina, o digo resistencia. Entonces, si hacemos un análisis de del funcionamiento de este circuito, jóvenes, desde el punto de vista de la energía, ¿qué está pasando aquí? Al cerrar la llave circula un poco de corriente por la L inicialmente y además por la I. Energía en la bobina y energía. Es decir, la energía del capacitor se distribuye en los otros dos elementos. Pero ¿qué ocurre acá si ya sabemos que la función de la carga del condensador va a partir de aquí, U0? Bueno, ocurre de que esta oscilación, si estaba con la bobina, se transformaba la energía del campo eléctrico, no se olviden que campo eléctrico, en campo magnético. Pero ahora la energía también está en forma de calor, porque si fuera un foco la resistencia, fíjense, eso se transforma en calor. En otras palabras, se pierde la energía aquí. Esta energía inicial se va a la bobina y aquí se pierde en la resistencia. Por lo tanto, fíjense la oscilación cómo va a ser. Va a empezar evidentemente con el coseno, pero se va a ir perdiendo la energía. Y finalmente desaparece. ¿Se dan cuenta? Toda la energía esta se transforma en calor. Se disipa en la resistencia. Y ya no hay más energía, por lo tanto, el condensador ya queda descargado, no hay corriente, no hay nada, cero. ¿Se dan cuenta? Omega T. Es decir, nace con una amplitud, pero después esa amplitud se va reduciendo hasta hacerse cero. Entonces, este es el concepto que tenemos que llevar. Cuando hay una resistencia, la energía se va perdiendo en ella, por lo tanto, la oscilación que era inicial ahora desaparece, al cabo de un cierto tiempo, obviamente. Esto que les digo se puede resolver en forma de ecuación, claro que sí. Fíjense, tenemos BL más BC más BR igual a 0.
¿no es cierto? No hay FEN. Todas son voltajes en los tres elementos. PL, L por la derivada de I respecto al tiempo, más BC, carga sobre capacidad, más BR, I por R, igual a 0. ¿Están siguiendo, no? Fíjense por lo menos para que planteemos y ustedes vean la ecuación que resulta. Fíjense ahora. Reemplazo la carga del condensador, o digo la carga con la corriente, entonces tengo 2 veces la carga respecto al tiempo, 2 veces más Q sobre C, más R por la derivada de la carga respecto al tiempo, igual a 0. Ordeno y divido entre L, y tengo la ecuación final de la carga respecto al tiempo, 2 veces más R sobre L, me queda acá, de Q sobre dt, más otra más Q sobre LC igual a 0. Fíjense, esta es la ecuación. Para los que saben diferenciales, esta es la derivada segunda. Esta es una constante por la derivada primera de la carga, más 1 sobre LC, otra constante. La carga es Y igual a 0. Entonces, esta es la ecuación, ¿no es cierto?, diferencial, que se puede resolver, ¿no? Obviamente, su resultado será igual que el anterior. Sí, seguro que va a haber un coseno, pero además va a haber qué cosa. Fíjense esto. La función que haga que la amplitud vaya disminuyendo es una función exponencial, ¿no? En función del tiempo. Es decir, va a aparecer en la fórmula Q de t igual a Q0 coseno de omega t, que es de oscilación libre, pero además por e a la menos bt. Los que hagan la solución esta, practiquen la solución de una ecuación diferencial, va a dar con este producto aquí de 2 funciones. Una coseno y otro exponencial. El resultado, la gráfica es esta. ¿De acuerdo? Entonces eso se llama oscilación amortiguada. Si comparamos con física 2, en física 2, fíjense qué hemos hecho. Bueno, no sé si ustedes han llevado hasta ahí, ¿no? La amortiguada era esta. Esta es la libre, ¿no es cierto? Fuerza externa. Y comienza a oscilar entre más X máximo, la masa, y menos X máximo. Pasa por 0. Entonces, fíjense, primero va aquí, después vuelve aquí, el resorte se comprimió, vuelve la fuerza de restitución hacia la derecha. En fin, esto está oscilando permanentemente. ¿Qué era eso? Eso era oscilación libre. Ahora fíjense la amortiguada. Es la misma, ¿no? Pero ahora la amortiguada es la más real. ¿Por qué se llama amortiguada aquí? Bueno, ocurre de que la oscilación, ¿dónde está apoyada la masa? No puede estar al aire libre, ¿no es cierto? Fíjense, está sobre una mesa. ¿Qué hay aquí entre la masa y la mesa? Rozamiento, física 1. ¿No es cierto? El rozamiento se convierte finalmente en calor. Entonces, se ve que la oscilación ya, si bien parte de aquí, cuando vuelva, y hay rozamiento sobre la correa, se va a disipar ahí la energía, ¿no? Ya no va a llegar a menos X máximo, va a llegar a menos. En su regreso, fíjense, otra vez rozamiento. Tampoco va a llegar a más X máximo. Y así sucesivamente. Es decir,
va a ser esto, ¿no es cierto? Va a ser esto. Y finalmente se elimina la oscilación al cabo de un cierto tiempo. No sé si vieron esto, pero la comparación es esto. Esto es un amortiguador de auto. El auto tiene un amortiguador. ¿Se dan cuenta? Es un tubo. Simplemente es un tubo donde hay un pistón aquí adentro y este se mueve dentro de un fluido, aceite. ¿Sí? Entonces esta masa se mueve, es representada aquí por el pistón. Y dentro de este cilindro se coloca aceite, como les decía, y este pistón se mueve dentro del aceite. ¿Se dan cuenta? El aceite provoca inmediatamente una disminución de la velocidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, el rozamiento que estábamos hablando aquí se produce en toda la masa del aceite, ¿no? ¿Sí? ¿Y eso qué hace? Elimina la oscilación inmediatamente. Esto se ve cuando un auto viene por la calle, de pronto hay un agujero, un hueco. La rueda baja por el hueco y después inmediatamente sube, ¿no es cierto? Si no hubiera este amortiguador, el automóvil estuviera oscilando así, una vez que pasa un hueco, ¿verdad? Pero como hay este amortiguador, entonces inmediatamente pasa, oscila un poquito y se amortigua, por eso se llama amortiguador. Hace desaparecer la oscilación inmediatamente. Entonces, eso era en física 2, un movimiento amortiguado. Entonces, aquí, no se olviden, aquí es el amortiguamiento de la onda, o sea, de la carga del condensador, ¿no? Estamos analizando el condensador. Si derivamos la carga respecto al tiempo, tenemos la corriente, la bobina, ¿no? Entonces, la inclusión, lo único que quiero que se lleven es el concepto de la resistencia, que al momento de colocar en el circuito oscilante LC una resistencia, se va a producir una oscilación amortiguada. Amortiguada quiere decir que desaparece en función del tiempo. A medida que transcurre el tiempo, desaparece porque hay una función exponencial por medio. Nada más. ¿Qué más? Entonces, ahora viene la oscilación forzada. ¿Cuándo se presenta una oscilación forzada? También, el concepto es muy elemental, ¿no? El circuito es este, capacitor, cargado o no. Aquí no interesa si está cargado o no, porque saben qué es lo que hay aquí. Puede haber una bobina, obviamente la resistencia siempre es real, porque la bobina de hecho ya tiene una resistencia, ¿no es cierto? Porque está construido de material metálico, cobre. Si quieren pueden dibujar la resistencia ahí. Y ahora fíjense, forzada. Se incorpora aquí en este circuito un generador, así como hemos visto la fe inducida en un cuadro que rota, que hemos dado examen de eso. Bueno, un generador de frecuencia se llama en este caso. ¿Ah? ¿Qué hace este generador? Este generador obliga al capacitor a cargarse a la frecuencia del generador, ¿no es cierto? A otra frecuencia, no a la frecuencia natural que habíamos visto. Entonces, fíjense, el generador es el que obliga al condensador a que se cargue y descargue a otra frecuencia, generalmente una frecuencia grande. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí va a circular corriente en un sentido primero, después hacia arriba. A este se carga, primero es así y después es al revés. Si hablamos de campos,
aquí primero hay campo eléctrico así. Y luego, cuando se carga en otro sentido, hay campo eléctrico hacia arriba. En la bobina primero hay campo magnético así, porque las líneas de fuerza son así, ¿no es cierto? Son por el núcleo de la bobina. Primero es así, H, y después también es cuando cambia el sentido de circulación de la corriente, el campo H es hacia arriba. Entonces se habla de campos alternos. Alternativos se llaman, ¿no es cierto? Hemos dicho de corriente alterna. Entonces, el campo eléctrico también es alternativo. El campo magnético también es alternativo. Entonces se habla de ondas de campo eléctrico y de campo magnético. Y por lo tanto se habla de ondas electromagnéticas que se han creado en este circuito tan simple. Y como les digo, ahora viene el tema de la oscilación forzada. Forzada, ¿por qué? Porque comienza a oscilar el sistema, ¿no? A la frecuencia del generador. Del generador de frecuencia. Estoy obligando a que oscile a esa frecuencia. Bien. Entonces, para este tipo de oscilación, fíjese, se hace esto. Esta prueba lo hacemos acá. Si estaríamos en un laboratorio, hiciéramos esto. CL. El mismo valor de C y L aquí. ¿Cierto? Eran estos, pongamos con otro color. Era el C. Me refiero a su valor, ¿no? Y el L también. Aquí está, C y L. Colocamos en el otro extremo de la sala este circuito. Vacío, no tiene nada, me refiero a que el condensador no está cargado, está así. Pero es el mismo valor que este. ¿Qué se ha detectado cuando se hace esto, no? Tenemos el circuito LC, inmediatamente ponemos ahí un generador de frecuencia, es decir, estamos obligando a que se cargue y descargue a una cierta frecuencia que le habíamos dicho inicialmente alta. Y en el otro lado de la sala colocamos estos circuitos y aquí si quieren colocar un amperímetro, pueden colocar un amperímetro. ¿Qué ocurre? Fíjense, de pronto la aguja del amperímetro comienza a moverse. La pregunta es, ¿quién mueve la aguja? ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, aquí nació el concepto de ¿qué? De que el campo eléctrico y el campo magnético escapan de aquí. ¿No es cierto? Escapan de este circuito oscilante. Escapa tanto el campo eléctrico como el campo magnético. ¿Y quién lo detecta? Se detecta en este circuito. Significa que tanto la onda del campo eléctrico como la onda del campo magnético viaja por el espacio, en este caso por la atmósfera, y es captado ¿por dónde? Por este circuito que se llama circuito receptor. Y este otro que se llama circuito emisor. Entonces, este experimento, ¿no? fue la base para entender la propagación de la onda electromagnética en distintos medios, ¿no? ¿Y cuál es la característica de esta onda? Que para propagarse, finalmente no necesita medio, es decir, no necesita la atmósfera, ¿no es cierto? Puede no haber nada, pero la onda electromagnética se propaga en el espacio vacío. Es el ejemplo de la luz, jóvenes. La luz es un fenómeno electromagnético.
que para llegar desde el Sol hasta nuestro planeta, piensen, no le hace falta medio, no hay nada ahí fuera del planeta. Y se propaga la onda y llega hasta aquí, la luz que observamos a diario. Por lo tanto, esto es real. La única posibilidad de que este capacitor se cargue para que mueva la aguja de la brújula, etcétera, o haya campo por aquí, es que el campo magnético generado por el circuito emisor y el magnético y el eléctrico aparezcan en esta. Es que viajan por el espacio. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo es la velocidad de propagación de esa onda? Porque esto, ni bien yo cierro aquí o hago oscilar esto, aquí aparece ya el campo eléctrico y magnético. En todo caso se detecta a través del amperímetro. ¿Se dan cuenta? Es instantáneo, es como prender la luz. Entonces, ¿qué se demostró? Que la velocidad esa es exactamente igual que la velocidad de la luz, que es una constante. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Importante este circuito. Importante porque finalmente nace una ingeniería a partir de esto. Se llama ingeniería en telecomunicaciones. ¿Qué ingenieros trabajan en Entel, en POSET, en Tigo, en lo que haya? Trabajan ingenieros en telecomunicaciones, jóvenes. Este es su circuito base para ellos. Con esto se diseñan las antenas, ¿no es cierto? Emisoras y receptoras. Entonces, a partir de aquí nace se amplía totalmente el concepto de onda, de la teoría de ondas, ¿no? Si nos vamos a física 2, es siempre bueno comparar. En física 2, fíjense, se da sonido, no sé si ustedes han llegado a eso. El sonido es un fenómeno natural, ¿no es cierto? Ustedes lo perciben a través del oído. Por lo tanto, el sonido se mueve, ¿no es cierto? Según la teoría ondulatoria. ¿De acuerdo? Se mueve, se propaga en forma de ondas. Entonces, el sonido tiene distintas velocidades en los diferentes medios. El sonido en el aire tiene una velocidad. Si está dentro del agua, por ejemplo, tiene otra velocidad. Dentro de un material metálico, tiene otra velocidad. ¿Se dan cuenta? En cambio, aquí, en una onda electromagnética, la velocidad siempre es constante. ¿De acuerdo? 3 por 10 a la 8. Por eso a la luz se dice que la luz es un fenómeno electromagnético. Son ondas electromagnéticas que llegan aquí. Pero no hay que perder de vista el concepto inicial, ¿no es cierto? Una carga eléctrica que tiene campo eléctrico alrededor. El solo hecho que la partícula esté electrizada ya tiene campo eléctrico. Si esta partícula se mueve, genera corriente, jóvenes. ¿Y corriente qué es? Corriente ya genera campo magnético. O sea, estos dos conceptos están muy ligados. ¿Y quién es el que lo trata estos dos conceptos a fondo? Es Maxwell. Por eso hay un capítulo ahí de la guía o del programa donde dice ecuaciones de Maxwell. He puesto ahí un videito para que vean, ¿no? Van a ver que es una generalización de todo lo que hemos estudiado. Todo el concepto de electromagnetismo.
¿no? Ahí está. Entonces, volviendo a esto de las oscilaciones forzadas, ustedes dirán, ¿qué ecuación diferencial responde a esto? Porque todo es ecuación diferencial. Bueno, muy sencillo también. Si quieren, podemos plantearlo. Fíjense, ecuación diferencial para esto. BC, BL, BR, si quieren. Ahora sí hay un generador. BG, generador de frecuencia. Ya no es igual a 0, sino esta es la FEN, sumatoria de las FEN. Igual a la sumatoria de los potenciales. Entonces, de la misma manera, ¿no es cierto? Van a llegar a la I segunda, más A por la I prima, más B por la variable, igual a la fuerza, o en todo caso a, qué sé yo, pueden ponerle generador. ¿Sí? Un valor ahí cuya frecuencia es variable. Resolviendo esto también tiene su respuesta, qué sé yo, si se analiza la carga o la corriente finalmente en la bobina. ¿No? No vamos a entrar a ese detalle, simplemente me interesa que ustedes sepan cuando hay una oscilación forzada, se generan ondas electromagnéticas que escapan del circuito a la atmósfera. Esto se conoce como el nombre de ¿qué? De oscilación forzada. La fuente externa es la generadora de una, si ustedes quieren, de una frecuencia omega 1, que les decía que es alta, y de esa manera se produce los campos eléctricos y magnéticos hacia la atmósfera en todo caso. Como todos son ondas, hay un libro que se ha escrito de teoría ondulatoria para tratar no solo el fenómeno de la luz, sino también el fenómeno del sonido, ¿no? Los movimientos sísmicos son movimientos oscilatorios, todos son con ondas. Entonces, como tal, a una onda se la trata con un coseno o con un seno, como ustedes quieran. La propagación de esta onda, fíjense, velocidad. ¿Cómo se las estudia? Bueno, inicialmente se hace esto, así de forma elemental. ¿Qué es el espacio? Digo, la velocidad es el espacio recorrido en determinado tiempo, nada más. ¿Y cómo hacemos aquí para medir la velocidad de desplazamiento de la onda? Bueno, se definen ciertos parámetros que no tienen que variar con este concepto, ¿no es cierto? Si no, ya no fuera velocidad. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Estos son. Fíjense, la longitud entre pico y pico se llama, estos valores máximos de la onda, se llama lambda. Longitud en metros, unidad de longitud. O si quieren llamar lambda, entre valle y valle también. Es la longitud de un ciclo. O sea, ya sabemos que es un ciclo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, a eso se llama longitud de onda. Entonces, la velocidad ahora de una onda va a ser esa longitud de onda, que es metros, aquí era metros también, longitud de onda, dividido ahora el tiempo. Dice, bueno, para nosotros, ese tiempo, ¿cuál va a ser? Pregunta, jóvenes. ¿Cuál es ese tiempo? ¿Cómo se llama ese tiempo que es para un ciclo, que se produzca un ciclo? ¿Cómo se llama ese tiempo? Periodo. Correcto, se llama periodo, se llama, ¿no es cierto? Tiempo
en que se produce un ciclo. Entonces aquí fíjense, reemplazo eso aquí. Tiempo es el periodo. La inversa del periodo, la frecuencia. Lambda por la frecuencia. Ahí tienen. Esta es la ecuación para una onda de forma general. Si usted tiene la longitud de onda, es decir, entre pico y pico, lo multiplico por la frecuencia, que es la inversa del periodo, y tengo la velocidad. Entonces, esto no se olviden. Es la velocidad de la luz. C. Dame un pesito. Ya, sigamos conversando. Entonces, fíjense a esta ecuación que es una constante igual a la velocidad de la luz 3 por 10 a la 8. ¿Qué significa esto? Ahora, aquí está la importancia de esta ecuacióncita. Dice que si, por ejemplo, si la luz es un fenómeno electromagnético, bueno, está constituido por puras ondas, ¿no es cierto? Y ondas de distintas longitud de onda, ¿no es cierto? Porque fíjense qué va a pasar aquí. Si yo tengo un valor de longitud de onda pequeño, la frecuencia tiene que ser alta. ¿Por qué? Porque este producto tiene que ser constante. Porque la velocidad de la luz es una constante, jóvenes. ¿No? Miran donde miran, es el mismo valor. Entonces, si está constituida la luz por diferentes longitudes de onda, esto es lo que pasa. Si las longitudes de onda son pequeñitas, la frecuencia tiene que ser alta. Porque su producto me tiene que dar una constante. Al revés, ¿no es cierto? Si yo tengo lambda por él, si la longitud de onda es grande, kilómetros, entonces la frecuencia tiene que ser pequeña, porque su producto va a ser igual a 3 por 10 a la 8. Entonces, esto nos hace ver de que hay un espectro, ¿no es cierto?, de frecuencia, o si quieren, de longitudes de onda, de distintas longitudes, ahí son infinitas, pero con este cuidado nada más. Por lo tanto, se habla, fíjense, de un espectro de longitudes de onda infinito. ¿Mm? Y si la luz es repito, lo consideramos como onda electromagnética, en este espectro, ¿dónde estará? Bueno, fíjense, la luz que nosotros percibimos es apenas un pequeño rango de longitud de onda, que es la capacidad de nuestro sentido de la vista para poder detectarla. ¿Se dan cuenta? Ustedes dirán, ¿cuáles son esos límites? Bueno, fíjense, comienza en 400 y termina aquí en 700. ¿Qué unidades? Nanómetro. ¿Qué es el nano? Es 10 a la menos, ¿cuánto? 9. Menos 9. Menos 9 del metro, ¿se dan cuenta?
0,0000. Es decir, es una longitud de onda, la luz tiene longitud de onda pequeñísima. Entonces, si la luz tiene longitud de onda pequeñísimo, entonces la frecuencia tiene que ser alta. Megas, gigahertz se llama, ¿no? Al ciclo sobre la frecuencia, no se olviden, ciclo sobre segundo, se llama hertz. En honor al físico Hertz que estudió todo este tema. Entonces, de ese espectro, como les decía, apenas un pedacito podemos percibir nosotros. Nuestro sentido de la vista no tiene más capacidad para longitudes de onda que están sobre los 700 o por debajo de los 400, o mayores a 400 o menores. Pero solamente es este ranguito que podemos observar. Bien. En este infinito espectro de longitud de onda estarán, qué sé yo, las ondas de radio, ¿no es cierto? Estarán las ondas de televisión. Estarán las microondas también, ¿no es cierto? Las comunicaciones se hacen en base a microondas. ¿Sí? Estarán los rayos X, en fin, todas las longitudes que ustedes conozcan y ahora van a ver un poco más. Entonces, este espectro de longitudes de onda o de frecuencia las ondas electromagnéticas, repito, para la luz están en esta magnitud. Si yo, por ejemplo, quiero saber la frecuencia que le corresponde a 400 nanómetros, ¿qué tengo que hacer? Irme a la fórmula. O sea, directamente C igual a lambda por F. ¿Qué tengo de dato? Velocidad de la luz. Lambda ya tengo 400. Ya está. Y aquí despejo frecuencia. ¿No es cierto? C sobre lambda. Ya tendría el valor de la frecuencia aquí. Entonces, esto es lo que está en el texto. Fíjense, les voy a mostrar ahora el texto. Voy a compartir. A ver. Vamos a hacer espacio acá. Pantalla. Fíjense esto. Ya. Ahora vean el Moodle, donde estamos. Ingeniería química, fíjense aquí. Circuito LC, ¿no? Entonces ustedes van a abrir ese. Están las oscilaciones libres. Nosotros ya hemos visto esto, la ecuación que responde a la frecuencia natural, igual que el movimiento armónico simple de física 2. Ahí está la solución. Lean esto. Y la descripción de la oscilación la hace aquí. En estas figuras, nosotros hemos hecho en circuitos. Está todo acá, jóvenes. Repasen. Y aquí están oscilaciones amortiguadas, ¿no es cierto? Con la resistencia, ahí está. Lo que hicimos, ecuación diferencial, y ahí aparece otra frecuencia y demás cosas. Algunos casos particulares les ponen ahí de amortiguadas críticas sobre amortiguadas. Y aquí está el circuito LSR conectado a una fenda alterna. Estas son las oscilaciones forzadas. Fíjense, ahí está la forzada de 0,0 de omega. En fin, ahí está. Para poder resolver, si quieren, ahí está la ecuación diferencial. Siempre hablan haciendo comparación con física 2, no se olviden. Y aquí está el espectro electromagnético que le estábamos llamando. Dice, podemos clasificar y ordenar las ondas electromagnéticas de acuerdo a sus diferentes longitudes de onda y frecuencias.
Llamamos a esta clasificación el espectro electromagnético. La tabla que muestra en todas las clases de radiación que existen en nuestro universo. Fíjense, abajo están longitudes de onda y arriba la frecuencia. El espectro visible está ahí, entre 400 y 700. 400 le corresponde al violeta, ¿no es cierto? 500 al verde, más o menos, 550 al amarillo, 600 ya está en el naranja, 700, fíjense, es el rojo. ¿Sí? Ahora, fíjense, 10 a la menos 6, 10 a la menos 4, fíjense, está aquí el infrarrojo ya. Aquí están las microondas, 10 a la menos 2, microondas. Radios, 10 a la 0, 10 a la 2. Radios, AMs, ¿no? Estas son longitudes de onda más grandes, fíjense, la frecuencia 10 a la 8, 10 a la 6. No hay más. Hacia el otro lado, fíjense, están los UV, los ultravioletas que llaman. Esos rayos del sol que llegan y atraviesan la atmósfera y que nos queman la piel. O sea, ¿no es cierto? Ustedes ya saben, por lo menos eso, hemos escuchado bastante hablar de los UV, que especialmente los UV son máximos a mediodía, a 2, 1 a 2 de la tarde, en fin. Están los rayos X, que sirven para sacar las radiografías. Finalmente los rayos gamma, fíjense. Y así sucesivamente están descubriendo cada vez más, ¿no? Más rayos. Y son letales, los otros hacen daño a la salud. Fíjense, ¿cuál es el tema? Menor longitud de onda, fíjense, 10 a la menos 10, 10 a la menos 12 longitudes de onda pequeñísimos, le corresponden frecuencias altas, 10 a la 20, 10 a la 22, 10 a la 24. ¿Se dan cuenta? Esas son frecuencias enormes, ¿no? Entonces, aquí tienen el espectro electromagnético, ¿no? El espectro electromagnético se compone de todas las radiaciones del universo. Los rayos gamma también tienen frecuencia más alta, mientras que las ondas de radio tienen una frecuencia más baja. La luz era visible, está aproximadamente a la mitad del espectro y comprende una fracción pequeña de este. Entonces aquí les habla de los colores, ¿no? Y eso es todo, jóvenes, de la luz, prácticamente, estamos hablando, ¿no? El espectro visible. Entonces, una repasadita, una pequeña leída de esto es suficiente, porque en las mesas pregunto, sale oscilaciones y pregunto, ¿qué tipos de oscilaciones conocen? Bueno, aparte de las libres, podemos conocer las amortiguadas y las forzadas. ¿Cómo se genera una onda electromagnética? Ya sabemos. Con un generador de frecuencia, ¿no es cierto? Y les dejo a ustedes para que vean este video donde una damita lo explica muy bien, ¿no? Vean este videito que es interesante. Ustedes saben que si tienen una carga positiva que se encuentra en el espacio, va a crear un campo eléctrico y este campo eléctrico va a radiar hacia afuera una onda de la carga positiva. Y quizás sepan que si tienen una corriente a través de un alambre, esta corriente va a crear un campo magnético y este campo magnético se va a envolver alrededor del alambre y se va a ver más o menos así. Pero las personas comenzaron a darse cuenta de que hay otra manera de crear un campo magnético, además de tener una corriente fluyendo, y que también hay otra forma de tener un campo eléctrico, además de tener cargas en el espacio. Resulta que si tenemos un campo eléctrico cambiante en alguna región del espacio, incluso si esta región no tiene ninguna corriente en ella, por el hecho de que hay un cambio en el campo eléctrico,
Esto va a inducir o a crear un campo magnético. Aquí hay una manera de crear un campo magnético del que no se necesita corriente. Solo requiere un cambio en el campo eléctrico de esa región. Y las personas también comenzaron a darse cuenta de que si tenemos un campo magnético cambiante, esto va a crear un campo eléctrico. Y un físico escocés muy inteligente, llamado James Clerk Maxwell, se dio cuenta de que, si esto es cierto, que un campo eléctrico cambiante puede crear un campo magnético, y a su vez que un campo magnético cambiante puede crear un campo eléctrico, el que a su vez puede crear un campo magnético, y así sucesivamente, pues podemos crear una reacción en cadena que puede propagarse como una onda. Tendremos una onda de campos magnéticos y eléctricos que puede viajar hacia afuera y tener una existencia independiente de la corriente o carga que los originó. ¿Cómo creamos un cambio en el campo eléctrico? Tomamos esta carga y la vamos moviendo de arriba a abajo. Esto parece una antena. Tendremos esta antena que va a estar cambiando este campo eléctrico. Y esto va a crear un campo magnético que se va a propagar hacia afuera. Y de forma similar, si tenemos una corriente, ¿cómo podemos crear un campo magnético cambiante? Pues cambiando el sentido de la corriente una y otra vez. Esto va a crear un campo magnético cambiante que va a crear un campo eléctrico y se puede propagar hacia afuera. Y ahora esta onda va a tener su existencia independiente y va a seguir moviéndose hacia adelante a cierta velocidad. Y a esto le llamamos más o menos así. Las líneas, el campo Bien, electromagnético. jovencitos, Hay mayores ustedes lo van a ver. Ahí está tremendamente peligrosos. los Estos rayos vienen del colores, los espacio rayos, o todo también lo de que cierto habíamos tipo de hablado, reacciones ¿no? nucleares, las ondas de radio. Y este campo eléctrico va... Ya, ustedes van a ver ese videíto que está bonito, un resumen también hace interesante, ¿no? Y les pasé finalmente un video de ecuaciones de Maxwell. Quiero que vean este video y en todo caso la próxima clase lo vamos a conversar, ¿no? Y es lo final que vamos a ver. En todo caso, volvamos al Zoom. No compartir ese video. Ok. Ya. Entonces, jóvenes, está todo ahí. Es siempre bueno escuchar un poquito más para fiar los conceptos fundamentales, ¿no es cierto? Nosotros preguntaremos, repito, en las mesas, cuando tomamos oscilaciones, preguntamos de esto, ¿no? Especialmente de las oscilaciones libres que hemos visto un poco más a detalle. ¿Qué vamos a hacer? La próxima clase es nuestra última clase, por lo tanto, el día jueves vamos a dar un redondeo, digamos, de la última video que van a ver ustedes. Y vamos a resolver, si quieren, el examen que hemos dado, o por lo menos lo planteamos como se debería haber hecho. Todavía no he empezado con ustedes la corrección, posiblemente empiece mañana con ustedes, pero el tema es que hasta el viernes ya tiene que haber notas, ¿no? Viernes máximo, sábado, vamos a subir las notas de esta evaluación de la segunda, y ustedes ya van a sacar sus propias conclusiones, ¿no es cierto? Si están, repito, si uno de los dos tiene una nota mayor a 40, va a haber recuperatorio. ¿Cuándo será el recuperatorio? Será en clase, ¿no? Tenemos la otra semana, se va a dar el día con ustedes el próximo martes. Ese es el recuperatorio, ¿no? Solo martes, porque después ya yo tengo que corregir, ¿no?
especialmente a los que les falta poquito, ellos tienen que estar atentos, ¿no? Para que yo les pueda dar una mano. Pero no hay más tiempo, jóvenes. Espero que les haya ido bien en la resolución del examen. Y repito, en la próxima clase vamos a hacer un bosquejo ahí del examen para que se den cuenta si han hecho bien o han hecho mal. Bien, jovencitos, les dejo para que ustedes vean sus videos tranquilos y nos veremos la próxima clase jueves. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? Inge, ¿cómo es la modalidad de los recuperatorios? El recuperatorio será un ejercicio, ¿no? Sea del 1 o del 2, así como hemos estado haciendo siempre, ¿no? Ya no va a ser tan largo, es un solo ejercicio. Si lo resuelve, 51. Si no resuelve, se quedó con su nota que estaba, ¿no? Así son ejercicios parecidos a los que hemos dado, ¿no? Así que, jóvenes, los que lleguen, qué sé yo, a B, a 40, ¿no es cierto?, y tengan el 1 reprobado, ahora pueden recuperar el 1, por supuesto. Y si tenían el 1 aprobado y el 2 ahora le ha ido mal, hay que recuperar el 2, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer, repito, el próximo martes, es el recuperatorio. Solo para aquellos que tienen esa opción, no son todos, ¿no? Los que han reprobado los dos exámenes ya están fuera de la materia, ¿no? Ya es seguir. ¿Qué más, jóvenes? ¿No hay más preguntas? Ya, esperemos a ver qué corrija los exámenes, todo eso, para que vean. Nos despedimos, jóvenes. Vayan a ver los videos. Los dejo en libertad. Bueno, Adiós, Inge, jovencitos. hasta luego. Ya, adiós, adiós. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Adiós.